Buenos días, mi nombre es Daverlin Rodríguez, residente de primer año del posgrado de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de los Andes, y hoy vamos a hablar acerca de la amenaza de parto pretérmino. Esta se define como la aparición de contracciones uterinas dolorosas de 1 a 2 en 10 minutos y que duran menos de 30 segundos. Puede haber modificaciones cervicales, es decir, el borramiento cervical, pero debe ser menor al 50-70%, y que las modificaciones cervicales, la dilatación sea menor a 3 centímetros. Esto debe estar instaurado con un mínimo de 1 hora y puede estar o no acompañada de RPM. Todo esto se debe producir entre las 20 y las 36 semanas, 6 días, para poder hablar de una amenaza de parto pretérmino. Estos son métodos de baja sensibilidad. En cuanto a los métodos de alta sensibilidad, es decir, que son más objetivos y reproducibles, para poder hacer el diagnóstico tenemos los marcadores bioquímicos y la ecografía transvaginal. Dependiendo de la edad gestacional en la cual se desencadene el trabajo de parto, tenemos que se van a clasificar en previables entre las 20 y las 24 semanas de gestación, en extremo hasta las 27 semanas, en severo desde las 28 hasta las 31 semanas, moderado en las 32 y 36 semanas de gestación y tardío o leve entre las 34 y las 36.6 semanas de gestación, sabiendo que solo el 20% de las pacientes que me presenten clínica van a terminar en un trabajo de parto de término como tal. Entre las causas puede ser multifactorial, pero entre las que más destaca tenemos los procesos infecciosos, debido a que ellos me van a generar una serie de mediadores proinflamatorios que me van a desencadenar el trabajo de parto como tal. Entre las infecciones que más destacan tenemos las infecciones del tracto urinario, las apendicitis, las enfermedades periodontales, las infecciones vaginales y la infección del líquido amniótico, ya sean clínicas o subclínicas. Los defectos de placentación profunda, acá se me va a producir una isquemia y esta isquemia igualmente me va a liberar ciertos factores que me van a desencadenar el trabajo de parto como tal. Las disfunciones cervicales, nos vamos a dar cuenta que aquí ocurre una dilatación pasiva del cuello uterino sin haber una clínica florida de una APP, pero sin embargo sí me pueden desencadenar un trabajo de parto pretérmino como tal. Las sobredistensiones uterinas, las incompatibilidades antigénicas, aquí hay un rechazo inmunológico por parte de la madre hacia el feto, los consumos de ciertas toxinas, como son los del tabaco, la cocaína, ambientes muy tóxicos, tóxicos ambientales me pueden desencadenar igualmente, y las disfunciones miometriales. Acá está siendo estudiado lo que es el péptido natriurético cerebral, que es producido por las membranas cerebrales, por las membranas fetales, y me van a desempeñar un rol fundamental en lo que es la quiescencia del músculo uterino. Al disminuir este péptido, pues está en relación con la aparición de contracciones uterinas como tal. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? La piedra angular para hacer el diagnóstico es determinar cuáles son los factores de riesgo que tiene la madre para sufrir este tipo de patología. Tanto factores, como nos vamos a dar cuenta más adelante, pregestacionales o factores gestacionales. Hacer una buena historia clínica, determinar cuáles son las manifestaciones que me está presentando la paciente, hacer un buen examen físico y complementarlo con los estudios paraclínicos. Entre los factores de riesgo maternos pregestacionales, el que es de mayor importancia es cuando las pacientes han tenido partos pretérminos en sus gestaciones anteriores. Se dice que del 50 al 70% de estas pacientes que son portadoras o que ya han tenido una amenaza de parto pretérmino van a desencadenar en sus gestaciones futuras partos pretérminos. Aquellas pacientes que han tenido abortos tardíos, es decir, a partir de las 17 hasta las 20 semanas de gestación. Cuando hay pacientes que han tenido RPM, las edades extremas, maternas extremas, bajo nivel socioeconómico, un índice de masa corporal por debajo del percentil 10, un factor súper importante, determinante. El consumo de sustancias tóxicas y periodos intergenésicos menores a 6 meses. En cuanto a los factores fetales, tenemos cuando son embarazos múltiples, los polidragnios, porque van a producir una sobredistensión uterina, y las macrocefalias, que me van a producir una estimulación a nivel del cuello uterino. En cuanto a los factores maternos gestacionales,
tenemos que las pacientes que tienen un mal control prenatal, que han presentado sangrado después de las 20 semanas de gestación, pacientes que están sometidos a un estrés bastante importante, abusos domésticos, abusos físicos y psíquicos, las pacientes que han estado en intervenciones quirúrgicas abdominales, que tienen infecciones, que tienen algún traumatismo o que tienen alguna enfermedad crónica descompensada, diabetes, hipertensión, las pacientes con anemias. Entre los factores placentarios, el desprendimiento de la placenta norma inserta y una placenta de inserción baja, es decir, una placenta previa oclusiva. En cuanto a los factores uterinos, las pacientes que son portadores de cuerpos extraños, por ejemplo los DIU, las incompetencias cervicales, las malformaciones uterinas y las pacientes que han sido sometidas a conos cervicales. Entre los factores de riesgos más importantes o que me van a producir una amenaza de parto pretérmino, tenemos, como ya les comenté, las pacientes que han tenido amenaza de parto pretérmino o parto pretérminos en sus embarazos anteriores, los abortos tardíos, las gestantes múltiples, las portadoras de un cerclaje, porque obviamente pues ya ahí empieza un acortamiento del cuello uterino, o son pacientes que por antecedentes pues se le colocaron. Cuando tenemos por el examen físico un Bishop mayor de 5 puntos o el acortamiento del cervix a nivel de ecografía transvaginal. ¿Cómo vamos a hacer la valoración clínica de estas pacientes? Primero que nada, debemos hacer una adecuada historia clínica para poder así determinar todos aquellos factores de riesgo que me puede desencadenar una amenaza de parto pretérmino. Tanto antecedentes personales como las enfermedades crónicas de las pacientes, como los antecedentes obstétricos. Interrogar a la paciente si ha tenido dolor pélvico, dolor abdominal, si ha tenido cierto flujo o irritabilidad a nivel, a nivel vaginal. Hacer una adecuada exploración general de la paciente, incluyendo los signos vitales básicos, el pulso, la temperatura, la tensión arterial, que pueden arrojar información acerca de este tipo de patología. En cuanto a la estimación de la edad gestacional, pues sabemos que debemos hacerlo mediante la ecografía del primer trimestre o mediante la fecha de última regla, o sea, utilizar estos dos métodos. La exploración genital, acá lo vamos a hacer mediante especuloscopia para ver las características y las condiciones en las cuales se encuentra el cuello uterino. Podemos hacer toma de muestras, tanto vaginales como rectales, para hacer pesquisa de estreptococo beta-hemolítico y, de ser necesario, si tenemos clínica de algún flujo, hacer la toma de la muestra necesaria y los frotis necesarios para determinar si es necesario instaurar algún tratamiento específico. En cuanto a la ecografía abdominal, pues acá lo vamos a utilizar para determinar la vitalidad del feto, estimar el peso que tiene, ver el volumen del líquido amniótico y dónde está localizado la placenta. Y las analíticas básicas, una hematología completa, tiempos, química, serología y exámenes de orina y cultivos de ser necesarios. En cuanto a las manifestaciones clínicas y paraclínicas que vamos a observar en estas pacientes, vamos a hacer primero una valoración de la dinámica uterina. La podemos hacer mediante dos métodos: la cardiotopografía externa, que es un aparato que me va a determinar las contracciones, o la palpación abdominal, teniendo en cuenta que la palpación abdominal pues, es algo subjetivo, y este tipo de contracciones pues las podemos confundir con las contracciones normales de Braxton Hicks, que no son contracciones propias del trabajo de parto. Entonces es importante preguntar a la paciente si las contracciones son dolorosas, en qué momento son dolorosas, y pues así intentar determinar si son contracciones efectivas. En cambio, entre los cambios cervicales que vamos a observar a nivel del examen físico, lo podemos hacer mediante el tacto vaginal, y aquí vamos a utilizar lo que son las características del test de Bishop para poder determinar si hay cambios o no hay cambios a nivel de ese cuello uterino, y también pues es un método que es bastante subjetivo y puede dar una tasa de falsos positivos hasta el 40%. Vamos a utilizar como método más fiable la ecografía transvaginal, debido a que ella es reproducible. O sea, si todo el mundo utiliza los mismos parámetros, debería en teoría darle las mismas medidas. Y también tenemos los marcadores bioquímicos que nos van a ayudar a hacer una determinación fiable del trabajo de parto pretérmino. Para poder hacer una ecografía transvaginal de forma adecuada, sabemos que debemos primero que nada magnificar el cuello uterino y tenerlo por lo menos en un 75% de la pantalla, es decir, observarlo totalmente. Ver el OSI de forma ya sea triangular o
aplanada. Debemos visualizar la longitud del cuello debemos visualizar toda la longitud del cuello, tanto orificio cervical interno como orificio cervical externo. Y esta debe estar equidistante tanto en el labio anterior como en el labio posterior. Este examen se realiza con vejiga vacía. No debemos hacer excesiva presión a nivel del fondo uterino ni del cervix porque me puede distorsionar las medidas del canal. Hacer 3 mediciones y vamos a quedarnos con la que nos arroje la menor centímetro. Recordar que no debemos medir el funnel o el embudo, ya les voy a comentar dónde está o cómo es, sino que vamos a medir desde el orificio cervical interno hacia el orificio cervical externo. Incluso no debemos incluir ni los labios anteriores ni posteriores, sino orificio cervical externo, orificio cervical interno. Esta medida en muchas ocasiones no se correlaciona con la medida exacta del cuello uterino. Esto sobre todo lo vamos a evidenciar en aquellas pacientes multíparas. El funnel es la dilatación del cuello del orificio cervical interno y la protrusión de las membranas hacia este cuello. Es decir, se forma lo que es un embudo, el funnel o el funneling. Otro signo también importante que podemos ver por ecografía es la aparición de un sedimento a nivel de la zona de declive, es decir, del fondo del funnel, y también un signo pactonigmónico positivo de tanto de infecciones intraamnióticas como la aparición de amenaza de partos pretérmino. Los valores de la cervicometría en un cuello normal nos hacen referencia a que de 30 a 40 milímetros el cuello uterino está bien o incluso puede ser mayor. ¿Cuándo va a estar alterado? Cuando es menor de 20 milímetros. Si la paciente ya la catalogamos como una paciente de alto riesgo, incluso como punto de corte podemos utilizar 25 milímetros. Ahora, si es una paciente de bajo riesgo, incluso podemos llevarla bajo observación hasta los 15 milímetros. A un momento de que ya lleguen los 15 milímetros es de acortamiento del cervix, entonces ya sabemos que es una paciente que debe ser candidata a utilizar algún tipo de tratamiento porque es pronto que puede desencadenarse un trabajo de pretérmino. Acá tenemos varios esquemas de qué podemos hacer o en qué momento vamos a utilizar la cervicometría en las diferentes pacientes. Si tenemos que es un embarazo simple y la paciente no tiene antecedente de amenaza de parto pretérmino, podemos hacerle la cervicometría entre las 20 a las 24 semanas de gestación. Si el cuello uterino está corto, es decir, que tiene menos de 20 o menos de 15, debemos instaurar tratamiento en esta paciente. Le podemos colocar, por ejemplo, las prostaglandinas. Ahora, si es un cuello que está mayor de 20, se deja normal, se hace su control normal del embarazo. Ahora, si es una paciente que ya tiene antecedentes de haber sufrido de un parto pretérmino, entonces a estas pacientes debemos iniciarle tratamiento con prostaglandinas desde las 14 semanas de gestación hasta las 36 semanas de gestación. Aparte, le vamos a realizar la cervicometría entre las 14 y las 28 semanas de gestación. Si en estas fechas hay un acortamiento, es decir, está menor de 15, menor de 25, ya decimos que debemos instaurar un tratamiento oportuno en estas pacientes, es decir, debemos ofrecerles un cerclaje uterino y continuar con el tratamiento con prostaglandinas. Ahora, si tenemos una paciente que está entre las 23 semanas y las 36 semanas de gestación y me consulta por contracciones uterinas dolorosas, primero que nada, hacemos un tacto y valoramos si de verdad existen contracciones uterinas efectivas. Si es una paciente que no tiene ni dinámica, ni hay modificaciones cervicales, que continúe sus controles normales. Ahora, si es una paciente que tiene dinámica pero no hay modificaciones cervicales, ella es una paciente candidata para hacerle una cervicometría. Y pues ya sabemos cuáles son las conductas que vamos a tomar. Ahora, si es una paciente que ya tiene más de 50% borrado, más de 2 a 3 centímetros, ya decimos que es una paciente que está en trabajo de parto como tal. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta paciente? Pues más adelante lo vamos a comentar. Vamos a iniciar con tratamientos inductores de maduración pulmonar, tocolíticos para intentar postergar ese trabajo de término por lo menos unas 48 horas y así los inductores de la maduración pulmonar puedan producir sus efectos a nivel del feto. Otros marcadores que vamos a utilizar son los marcadores bioquímicos y que son bastante fiables. Lo único que en nuestro país no están disponibles por sus altos costos.
Entre esto tenemos la fibronectina fetal, que es una glucoproteína producida por el corium y está en relación con la adherencia de la placenta y de las membranas a la decidua. Su aumento puede estar tanto en líquido amniótico o la podemos evidenciar también por secreción vaginal. Es importante saber que el punto de corte o el valor de corte para determinar si es positivo o no es 50. Si es menor a 50 es negativo y si es mayor a 50 este test es positivo. El test no debemos realizarlo en pacientes que tengan menos de 20 semanas de gestación ni que tengan más de 37 semanas de gestación porque nos pueden dar falsos positivos. Igualmente, si la paciente ha sido sometida a un examen físico o a relaciones sexuales, puede dar un falso positivo. Por eso debemos esperar por lo mínimo 24 horas para poder realizar este test. Otro test que tiene también mayor importancia o que está tomando importancia a nivel de los estudios es el BNP, que ya les había comentado, el péptido natriurético cerebral. Al estar disminuido o estar negativo a nivel de secreción vaginal o de líquido amniótico, pues también es determinante de apariciones de contracciones uterinas. Ahora, si está positivo, pues sabemos que no se va a desencadenar un trabajo de parto en las próximas 2 semanas. La prevención que vamos a hacer en estas pacientes, vamos a tener que la prevención primaria es lograr hacer una buena anamnesis y poder captar a todas aquellas pacientes que tienen factores de riesgo que pueden ser modificables y que no las lleven a un trabajo de parto pretérmino. Entre eso, disminuir la carga laboral y la actividad física de la paciente, pedirle a la paciente que suspenda totalmente sus hábitos tóxicos, hábitos tabáquicos, consumo de ciertas sustancias tóxicas, hacer un tratamiento oportuno de las enfermedades periodontales, hacer un control de las enfermedades crónicas de las pacientes, determinar la hemoglobina de la paciente porque si está en anemia, también es un factor que me puede desencadenar un trabajo de parto pretérmino, y colocar tratamientos oportunos previos a la gestación. Si es una paciente que por cervicometría ya sabemos que tiene un cervix corto o que tiene antecedente de amenaza de parto pretérmino, pues se le puede ofrecer a las pacientes un cerclaje de forma profiláctica e iniciar tratamiento con prostaglandina. En cuanto a las prevenciones secundarias, como medidas generales, pues debemos hacer un control y pesquisa de los factores que pueden ser modificables. Igualmente, si tiene alguna infección del tracto urinario, alguna infección vaginal, pues instaurar tratamientos oportunos. Si es una paciente, toda paciente, cuando inicia un control prenatal, debería hacérsele un uroanálisis y un urocultivo para determinar bacteriurias asintomáticas. Y se hace referencia a que las pacientes que son de alto riesgo deben hacérsele cultivos seriados, es decir, una vez al mes, para poder determinar este tipo de patologías. Igualmente, si hay secreciones a nivel vaginal, pues está determinado hacer un cultivo, determinar cuáles son esos gérmenes que están creciendo a nivel de vagina e instaurar el tratamiento. Si es una paciente de alto riesgo, de rutina, así no tenga clínica, deben hacerse a partir de las 14 semanas e iniciar tratamiento oportuno. Como prevención, también podemos ofrecerles a las pacientes los cerclajes uterinos. Los cerclajes uterinos profilácticos son todos aquellos que le vamos a ofrecer a la paciente incluso antes de que tenga clínica de amenaza de parto pretérmino. Es decir, son aquellas pacientes que ya han tenido amenazas de partos anteriores o que ya han tenido partos anteriores pretérminos. En estas pacientes es oportuno, profiláctico, colocar un cerclaje uterino y esto lo vamos a hacer entre las 12 y las 14 semanas de gestación. Los cerclajes terapéuticos son todas aquellas pacientes que observamos en los seguimientos de sus controles prenatales que hay un acortamiento progresivo del cervix. En estas pacientes entonces hacemos un cerclaje de tipo secundario o de tipo terapéutico y está descrito entre las 14 y las 26 semanas de gestación. Y los cerclajes de emergencia es cuando ya hay dilatación del cuello uterino como tal, ya hay visualización de las membranas ovulares. Entonces acá debemos introducir las membranas ovulares y hacer el cerclaje uterino en forma de emergencia o terciario, y esto lo podemos hacer hasta las 26 semanas de gestación. Tenemos diferentes técnicas que podemos utilizar para hacer los cerclajes uterinos y eso va a depender de las habilidades de cada cirujano. Por ejemplo, aquí tengo 3 técnicas que son transvaginales. La primera es la técnica de McDonald, en donde vamos a hacer una tracción del cuello uterino y vamos a hacer una incisión en 4 puntos cardinales, es decir, en hora 12, en hora 3, en hora 6 y en hora 9, con una profundidad de 1 centímetro
introducimos y anudamos en la parte anterior del cuello uterino. Y así queda la de McDonald. La segunda técnica, en esta se utiliza más que todo para procedimientos profilácticos. Y acá vamos a hacer una incisión de aproximadamente 1.5 centímetros de profundidad, tanto en el repliegue vésico-vaginal como en el repliegue recto vaginal. Vamos a hacer esa incisión y la sutura va a ir por dentro de las caras laterales y se va a anudar en la parte anterior, y posteriormente hacemos un cierre con puntos simples, puntos separados de esas incisiones que utilizamos. Y tenemos la técnica de Espinosa Flores, en donde igualmente vamos a hacer una tracción del cuello uterino y lo vamos a, por ejemplo, vamos a lateralizar hacia la izquierda y vamos a sentir o palpar los ligamentos cardinales. Al sentir los ligamentos cardinales, ahí es donde vamos a hacer la incisión, vamos a colocar el punto que va desde arriba hacia abajo, de un lado, damos la vuelta por debajo del cuello uterino y de abajo hacia arriba, pasando por el ligamento cardinal contralateral y anudamos en la parte superior. Todo estas debemos hacerlo primero bajo sedación de la paciente o anestesia raquídea, porque obviamente va a ser muy doloroso. Y segundo, pues previa asexia, antisexia, hacerlos con suturas que sean suturas no absorbibles, ya sea prolene, seda, nylon, y que sean gruesas para que no produzca una sección del cuello uterino. Las técnicas vía abdominal la vamos a dejar solamente para aquellas pacientes donde los cerclajes vaginales fallaron o donde el cuello uterino es muy corto, ya sea por amputaciones, ya sea que la paciente sea portadora de un cono, o en aquellos casos donde hay úteros dobles. Acá están descritas las técnicas abdominales. También como prevención podemos utilizar las prostaglandinas. Y la podemos usar ya sea vía intramuscular o la podemos usar vía transvaginal. En la vía intramuscular vamos a utilizar 250 miligramos semanales y lo vamos a hacer desde la semana 16, a partir de la semana 16 a la 20 hasta las 36 semanas de gestación. Este está indicado cuando tenemos el antecedente de un parto pretérmino. Las prostaglandinas microlizadas, es decir, en cápsulas, son mucho más toleradas por las pacientes, tienen menos efectos adversos y la vamos a utilizar. Si la paciente tiene partos pretérminos como antecedente, vamos a utilizar 100 miligramos vía vaginal desde las 24 semanas de gestación hasta las 34 semanas de gestación. Ahora, si la paciente ya tiene clínica o hay un acortamiento del cervix menor a 15 milímetros, entonces vamos a utilizar el doble. Utilizamos 200 miligramos vía vaginal y lo vamos a utilizar igualmente entre las 20 y las 34 semanas de gestación. Otro método para prevención que anteriormente no se usaba, pero está tomando un auge nuevamente, o sea, en el pasado se utilizaba mucho, después llegó un momento en que dejó de utilizarse, pero actualmente está volviendo a ser utilizado, son los pesarios cervicales. Estos son anillos de plástico que se colocan en forma de capuchón sobre el cuello uterino y lo que me va a producir es un cambio en la dirección del canal cervical. Y pues se dice que él me va a reducir los riesgos de amenaza de parto pretérmino, aunque su eficiencia, pues como le digo, apenas está volviendo a ser estudiada. ¿Cuál es el manejo que vamos a tener en estas pacientes? El manejo en urgencias, por lo menos en nuestro triaje, si tenemos una paciente de bajo riesgo o de alto riesgo y que solo tiene clínica, es decir, no llega por contracciones uterinas, pero no tiene modificaciones cervicales, la vamos a mantener en observación, hacemos una buena dinámica uterina, vemos si las contracciones son contracciones efectivas irregulares, dejamos a las pacientes en reposo y las observamos por unas 2 o 3 horas. Está indicado darle una dosis de nifedipino vía oral, una sola dosis, y se mantiene en observación. Si las contracciones uterinas ceden totalmente y no hay modificaciones cervicales, pues se indica el alta de la paciente y se le indica un reposo relativo. Ahora, si no cede, debe dejarse la paciente bajo observación en dosis de 12 a 24 horas. Con su tratamiento vía oral, como les dije, podemos utilizar el nifedipino. Y si esa paciente al cabo de las 12 a las 24 horas
no tienen modificaciones cervicales, se puede dar de alta. Ahora, si son pacientes que ya tienen modificaciones cervicales, pues debemos iniciar la hospitalización de la paciente como tal. En estas pacientes es importante determinar si hay algún factor que me esté desencadenando el trabajo de parto, que me esté desencadenando esas contracciones uterinas, ya sea causas infecciosas, ya sea estrés, consumo de alguna sustancia tóxica. Entonces, mediante esta observación en el área de urgencia, debemos determinar cuál es la posible causa y instaurar el tratamiento oportuno para que no vuelvan a aparecer las contracciones uterinas. Si tenemos una paciente que está en ausencia de dinámica uterina, pero debido a sus chequeos rutinarios vemos una modificación a nivel de la cervicometría, en estas pacientes está indicado hospitalizarla y hacerle ciertas medidas que la van a ayudar, ya sea colocar la progesterona o hacer los cerclajes, pero en ellas no está indicado el uso de tocolíticos porque su causa del acortamiento del cérvix no está en relación con la aparición de contracciones uterinas. Sí debemos restringir todas las actividades físicas de las pacientes, físicas y psíquicas. Una vez que hemos decidido hospitalizar a las pacientes, debemos indicarle un reposo absoluto, limitarla simplemente a actividades de aseo personal o de higiene personal como tal. Debemos colocarle hidratación parenteral a estas pacientes, incluso en ciertas guías utilizan diazepam de forma ansiolítica para tratar a estas pacientes que están hospitalizadas. Hacer las pruebas complementarias necesarias, buscar cuál es la posible causa de la aparición de las contracciones, es decir, determinar cuáles son las infecciones y si es necesario instaurar un tratamiento de forma empírica hasta que no tengamos los resultados del laboratorio, siempre y cuando hayan signos de infección. Y utilizar los tocolíticos para poder mantener lo más posible el embarazo. Si tenemos una paciente que es igual o mayor a 36 semanas de gestación, pues está indicado interrumpir el trabajo de parto, o sea, dejar que avance el trabajo de parto. Si tenemos una paciente que ya viene con tratamientos tocolíticos, entre las 35 y las 35.6 semanas de gestación está indicado suspender los tratamientos tocolíticos endovenosos, continuarlos solo con vía oral y mantener el reposo y mantener este tratamiento solo por 48 horas, dando chance a que los inductores de la maduración pulmonar hagan su efecto. Y la vía de culminación de estos embarazos generalmente debe ser vaginal. La única razón por la cual no se ven los vaginales, pues obviamente es porque esté contraindicado. ¿Cuáles pueden ser algunas de las contraindicaciones? Que el bebé que sea menor de 32 semanas de gestación, que tenga un peso menor a 1500 o por ejemplo que venga de nalgas. Son ciertas contraindicaciones para un trabajo de parto vaginal. Los corticoides están indicados, pero debemos recordar que ellos no son una vacuna, como muchas pacientes creen que van a colocárselo de forma indiscriminada. Ellas tienen unas ciertas indicaciones y así como tienen sus efectos favorables para el feto, también tienen sus efectos secundarios o desfavorables que debemos tenerlos en cuenta. Es por eso que las recomendaciones para poder colocar este tipo de medicamentos es, si la gestacional es entre las 33 y las 36.6 semanas de gestación, se puede hacer un curso simple, pero siempre y cuando se haga una buena comunicación con los padres, se les explique que las probabilidades de viabilidad de ese feto en vida extrauterina son bajas y más en nuestro medio, y si ellos lo autorizan y aún así lo desean, pues se puede colocar un curso simple. ¿Qué es un curso simple? Es decir, la dosis que estamos nosotros acostumbrados a utilizar. Es decir, los 24 miligramos, en dado caso que sea la betametasona o la dexametasona. Si estamos entre las 34 y las 33.6 semanas de gestación, podemos hacer un curso simple independientemente de que la paciente venga con una RPM y tenga un embarazo múltiple. Un embarazo múltiple, una dosis habitual. Si estamos entre las 37 y las 38.6 semanas de gestación, más que iniciar con tratamiento de glucocorticoides, debe intentar prolongarse
de intentar prolongarse el trabajo de parto lo mayor posible hasta las 39 semanas de gestación para que sea el propio cuerpo quien produzca la maduración pulmonar y no sea necesario colocar este tratamiento de forma exógena. ¿Qué pasa con los cursos repetidos? Los cursos de rescate, perdón. Los cursos de rescate los vamos a utilizar siempre y cuando la paciente tenga menos de 34.7 semanas de gestación y que el curso anterior tenga más de 14 días. Aquí es que está indicado utilizar un curso, o sea, una dosis de rescate, lo que decimos nosotros. Ahora, en los cursos parciales también están indicados que son los cursos parciales, es decir, que iniciamos la primera dosis de maduración pulmonar, pero la paciente avanza en el trabajo de parto y no se puede colocar la segunda. Sabemos que la paciente va a avanzar y no nos va a dar chance de colocar la segunda dosis, igual está indicado colocar la primera. Porque con la primera, así sea que se coloque una sola, pues ya hay evidencia clínica de que ayuda, hay un beneficio para la parte fetal. Los cursos múltiples, repetidos y seriados no están recomendados. Si la paciente tiene una RPM, obviamente pues también está recomendado los cursos simples entre las 24 y las 33.6 semanas de gestación, dándole chance a la maduración pulmonar y posteriormente evacuar. Y en los embarazos múltiples igualmente están indicados los cursos simples. Cuando tenemos patologías que sabemos que me van a desencadenar un trabajo de parto pretérmino, está igual indicado los cursos simples, es decir, en las preeclampsias con signo de severidad o síndrome de Hell. Y en los RCIU debemos individualizar cada caso, porque entre los efectos adversos fetales de los glucocorticoides están descritos la hipermadurez placentaria, o sea que él me produce una hipermadurez placentaria y alteraciones en el desarrollo musculoesquelético. Entonces, pues debemos individualizar cada caso si es necesario o no colocar maduración pulmonar. ¿Cuáles son las dosis? Pues todos los conocemos y los medicamentos que más utilizamos, que es la betametasona y la dexametasona. Si es beta, se van a colocar los 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis y si es dexa, se van a colocar 12 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Acá les dejo unos algoritmos para cómo son las conductas que debemos tener en cada caso. Si tenemos una amenaza de parto pretérmino, si ya un parto pretérmino como tal en evolución. Más o menos ya les comenté en los algoritmos anteriores. Igualmente que vamos a utilizar tocolíticos, si interrumpimos o no interrumpimos el embarazo. ¿Cuáles son los tocolíticos que vamos a utilizar? Tenemos tocolíticos de primera línea y de segunda línea. Entre los tocolíticos de primera línea tenemos los AINES, y entre ellos destaca y es la que más ha sido estudiada, la indometacina, pero ella la debemos utilizar nada más en menores de 24 semanas de gestación y no por más de 48 horas. Y en mayores de 24 semanas de gestación está indicado como primera línea el nifedipino, que lo podemos utilizar por un máximo de una semana de forma ambulatoria. Si después de la segunda dosis de mantenimiento no hay una respuesta adecuada, es decir, un cese de las contracciones uterinas, pues está indicado cambiar a tratamientos vía endovenoso que en nuestro medio pues disponemos del sulfato de magnesio y este mínimo debemos dejarlo instaurado por 4 horas. Se hace referencia a que se puede dejar de 12 a 24 horas. Y como segunda línea lo vamos a dejar si no hay respuestas a la primera línea. Y también lo dejan de segunda línea este medicamento porque no está disponible en muchos países que tenemos el atosiban. Este tratamiento es un tratamiento que es bastante prolongado y necesita de bomba de infusión. En cuanto a los tocolíticos, tenemos a los betamiméticos. Acá tenemos varios representantes. El que es más estudiado y más recomendado es el ritodrine. Y aquí están las dosis. ¿Qué debemos vigilar con el ritodrine? Bueno, que no podemos utilizar, y con todos los betabloqueantes, que no podemos utilizarlos en pacientes que sufran de arritmias, que usan digitálicos, que tengan enfermedades cardiovasculares restrictivas, que sufran de hipertiroidismo, que sufran de diabetes mellitus, que la diabetes esté mal controlada y que tengan anemias severas. ¿Qué vamos a vigilar o cuáles son los efectos adversos de estos medicamentos? Pueden producir arritmia, puede producir edema de pulmón, puede producir una isquemia miocárdica, hipotensión, taquicárdica,
puede producir temblores, palpitaciones, nerviosismo, cefalea, fiebre, y a nivel perinatal me puede producir taquicardias, hipoglicemias, aumento de las bilirrubinas y hemorragias intraventriculares. Entonces, súper importante con estos medicamentos, vigilar el balance hídrico, diuresis horaria de estas pacientes, que el pulso no me sea mayor a 140, sus tensiones arteriales, la frecuencia respiratoria, auscultar la parte pulmonar y ver cómo está la glicemia. Otros beta 2 que utilizamos, tenemos el fenoterol, que si disponemos acá en Venezuela, la dosis es de 1 a 4 microgramos minuto vía endovenosa en 24 horas. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esa dosis de ataque? Vamos a colocar 2 ampollas de 5 miligramos cada una y la vamos a colocar en 500 cc de dextrosa al 5% y la vamos a pasar a una razón de 8 a 10 gotas por minuto. Esto hay que dejarlo por lo menos unas 12 horas. Una vez tenido el efecto terapéutico, es decir, haya cedido la dinámica uterina, hacen referencia a que debemos dejarlo por lo mínimo una hora a ese mismo goteo y posteriormente disminuir la dosis a la dosis más baja, es decir, dejarla a 1 microgramo minuto y dejarlo por lo mínimo unas 12 horas. Posteriormente se puede cambiar a vía oral para dejarlo como dosis de mantenimiento, pero la vía oral debe iniciarse por lo menos unos 30 minutos antes de suspender la vía endovenosa y podemos utilizar medio comprimido o un comprimido de 2 miligramos cada 6 u 8 horas. Y también tenemos acá en Venezuela el isoxsuprina o el Duvadilam, aunque no contamos con vía endovenosa, pues la tenemos como presentación vía oral, pero tenemos que saber que lo podemos utilizar como dosis de ataque, sería de 100 a 400 microgramos minuto, es decir que serían 10 ampollas que tienen 2 ml y cada una contiene 10 miligramos, va a estar diluida en 500 cc de solución dextrosa o fisiológica y que en su goteo inicial van a ser 10 gotas por minuto, que va a ser equivalente a 100 microgramos minuto. Y su dosis de mantenimiento pues lo podemos utilizar con Duvadilam en tabletas de 10 miligramos cada 6 u 8 horas por un máximo de 48 horas. Tenemos el sulfato de magnesio, que todos lo sabemos manejar ya, que el bolo y el mantenimiento. Su bolo es de 4 a 6 gramos, lo pasamos en 20 a 30 minutos y el mantenimiento que lo vamos a pasar a 1 gramo hora. Con el sulfato de magnesio, pues tenemos que saber que está contraindicado cuando hay miastenias graves, cuando hay bloqueos cardíacos, cuando hay infarto o alteraciones renales. ¿Cuáles son los efectos secundarios que vamos a ver? Va a haber un enrojecimiento facial, calor, va a haber un letargo, puede haber cefalea, náuseas, debilidades musculares, edema de pulmón, incluso un infarto al miocardio. En cuanto a los efectos adversos a nivel perinatal, tenemos una depresión del sistema nervioso central. El feto pueden nacer con una hipotonía y nos puede hacer una bradicardia. Entonces, ¿qué debemos vigilar con el sulfato de magnesio? Debemos vigilar los reflejos osteotendinosos, la frecuencia respiratoria y la diuresis horaria. ¿Por qué la diuresis horaria? Porque esto es un medicamento que es de excreción netamente renal y la dosis terapéutica y la dosis tóxica son muy parecidas. Si tenemos un paciente que no está con una diuresis adecuada, puede haber una acumulación de este medicamento a nivel sistémico y pasar muy fácilmente de una dosis terapéutica a una dosis tóxica. Si llegamos a ver que hay alteración de alguno de estos signos que debemos vigilar, entonces ya hablamos de que la paciente está en intoxicación, debemos cerrar la infusión y colocar gluconato de calcio, 1 gramo vía endovenosa, y posteriormente a que cesen los síntomas, reanudamos el tratamiento con sulfato de magnesio. En cuanto a los otros agentes tocolíticos, tenemos el nifedipino, que es un bloqueador de los canales de calcio. La dosis igualmente lo sabemos. ¿Qué debemos vigilar con el nifedipino? Sus efectos secundarios son un enrojecimiento facial, cefalea, vértigo, náuseas, puede producir hipotensión y taquicardia. A nivel perinatal no está descrito, no hay evidencia de que haya afectación. Entonces igual vigilamos tensiones y frecuencia cardíaca materna. En cuanto a los inhibidores de la prostaglandina de tipo indometacina,
Pues también tenemos acá que la dosis de ataque es de 50 a 100 miligramos, ya sea vía oral o vía rectal, y que luego podemos pasar a 25 o 50 miligramos cada 8 horas. Igualmente el máximo es de 200 miligramos y también lo podemos usar por vía tanto rectal como vía vaginal. ¿Cuáles son los efectos secundarios que nos vamos a presentar con la indometacina? Puede haber náuseas, pirosis, puede haber hemorragia digestiva. Y en cuanto a los efectos secundarios perinatales, que son los más vigilados en cuanto a este tipo de medicamentos, los AINES, él me puede producir un oligohidramnios, me puede producir un cierre prematuro del ductus arterioso, me puede producir una hipertensión pulmonar, hemorragias intraventriculares, un aumento de las bilirrubinas y una enterocolitis necrotizante. Por eso es que no se pueden utilizar en mayores de 24 semanas de gestación y no se pueden utilizar por más de 48 horas. Y por último tenemos a los antagonistas de los receptores de la oxitocina. Entre estos tenemos el atosivam, que como les había comentado, pues él es para utilizarlo pues es bastante largo, prolongado y debe utilizarse bomba de difusión. El bolo inicial endovenosa es de 0,9 miligramos y posteriormente se va a utilizar 24 miligramos hora durante 3 horas. Después de las 3 horas usamos 8 ml cada hora por 3 horas aproximadamente, y luego vamos a dejar un mantenimiento de 8 ml hora y lo vamos a utilizar hasta 45 horas. Los efectos secundarios pueden dar náuseas, vómitos, cefalea, dolor torácico y taquicárdico, y no están descritos efectos adversos a nivel fetal. Muchas gracias, espero sea de mucha productividad la revisión de este tema para todos. Hasta luego.